Muy buenas a todos, bienvenidos. En este caso vamos a estar analizando un poco, vamos a estar viendo algunos datos pre-market que nos ayudan a identificar un poco el inicio de la sesión del día de hoy. Estamos con el S&P 500, en este caso con el cierre de 4.468.84 dólares, es decir que en el día de ayer estuvo rondando en sendero positivo en 1.14 puntos o 0,03% de variación. Bien, como empezamos a observar, como se empieza a observar en casi todas las acciones del sector tecnológico, pero también acompañado de otros sectores, en este caso también el sector más preferentemente de bancos y entre otros, también podemos observar que actualmente la S&P 500 está perdiendo media móvil de 21, es decir que esto ya lo veníamos conversando, de que tenía una perforación de esta media móvil y en este caso se está apoyando muy bien en los 4.454.04 puntos y que actualmente está en un proceso de corrección bastante interesante. Nosotros lo que estábamos observando y lo que veníamos hablando en videos anteriores y en directos anteriores es de que necesitamos en estos principales índices un proceso de corrección, porque si no se podría empezar a formar una burbuja y por lo general estas burbujas suelen ser bastante fuertes a la hora de su quiebre. Actualmente si bien perdió una media móvil, todavía se apoya sobre este soporte que tenemos marcado, en este caso de 4.454.04, así que bueno, por el momento solamente está perdiendo una media móvil, pero los indicadores ya están, algunos como el DMI, están empezando a entrar en una fase de indecisión. Acá podemos ver que el DMI empezó en una fase de indecisión. Tenemos también que el Concord, acá podemos observar que el Concord ha disminuido la compra de pequeños inversores, podemos observar que ha caído bastante. Se mantiene también estable la compra de grandes inversores, pero los pequeños inversores ya están algunos sacando posiciones de corto, entonces podemos observar que un comportamiento y unas características de proceso de corrección. En lo que respecta velas semanales, en este caso lo que respecta velas de semana, terminando la semana justamente, podemos observar que hay una venta de grandes inversores y en este caso también ha disminuido un poco la compra de pequeños inversores, pero todavía se mantiene el sentimiento alcista en mediano plazo. Así que bueno, tenemos corto plazo que está empezando a mostrar algunos signos de toma de ganancia, un proceso de corrección, y en este caso en mediano plazo todavía seguimos por este sendero alcista, pero con algunas características como por ejemplo la venta de grandes inversores de posiciones mediano plazista. Así que bueno, eso por un lado. También tenemos otros datos, como en este caso sería Nueva York en este caso que está en 16.135.22 puntos, sin variación en el día de ayer, pero que en este caso en semana todavía se mantiene en sendero alcista, pero en día podemos ver que tenemos algunos datos de posible pérdida de impulso también. Fíjense que acá perdiendo media móvil de 21, se apoya medianamente bien en la zona de 16.121.13, pero que actualmente ya la pérdida de una media móvil y este sentimiento que se está empezando a ver en esta parte, y en este caso con un DMI que está empezando a tener un movimiento más de indecisión, podemos observar que también en esta zona empezamos a ver algunas características de posible toma de ganancia. Fíjense que acá tenemos una pérdida de impulso bastante importante en Nueva York, y acá podemos ver que el RSI actualmente, si bien tiene condición de compra, es una señal bastante débil. Por el momento también parece ser que un proceso de corrección en Nueva York, pero en términos de semana todavía mantenemos el sentimiento alcista en los movimientos de precio. Fíjense, muy bien hecho el movimiento de precio de Nueva York. Acá podemos ver que tuvo una ruptura de su canal mediano plazista bajista, retrocediendo luego para terminar haciendo un pullback. Así que bueno, bastante bien hasta el momento, superando resistencia. Y actualmente, bueno, necesitamos un proceso de corrección, como ya lo hemos venido diciendo, digamos, en el anterior índice. Y podemos observar que también tenemos lo que vendría a ser Nasdaq, que es el más representativo del sector tecnológico, que ya ha empezado su proceso de corrección, digamos, en el día de ayer y antes de ayer, también ya cruzando soportes como el de 15.203.78, y en este caso empezando a mostrar signos de debilidad en el movimiento, en este caso en el RSI, índice de fuerza relativa, y también podemos ver que el DMI empezó en un proceso de indecisión también, así que bueno, podemos llegar a estar en un proceso de corrección. Próximo objetivo o dos objetivos a tener en cuenta en el Nasdaq, donde básicamente el índice representativo del sector tecnológico, en 14.695.14 y 14.433.04. También tenemos lo que vendría a ser Dow Jones Industrial. Fíjense que en Dow Jones Industrial también
pero en el caso del Dow Jones se mantiene todavía por encima de la media móvil de 21 periodos, cerrando en lo que vendría a ser 35.176.16, una variación de 52.79 puntos, una variación en términos porcentuales de 0,15, pero que también empieza a mostrar debilidades. Movimiento direccional, en este caso lo tenemos acá abajo, empieza a ceder, pero en este caso todavía tenemos movimiento direccional positivo, que se la avala este movimiento, y en este caso también tenemos RSI, que si bien está con condición de compra, es un poco débil la condición de compra, con unos niveles de volúmenes de venta en las últimas sesiones. Acá podemos ver 3 sesiones consecutivas de venta y podemos ver que en este caso podríamos llegar a entrar en una corrección en la zona del Dow Jones neutral, pero hasta el momento no se está concretando esa señal, pero sí podemos ver algunos movimientos más curvo, como el que tenemos acá. Este movimiento curvo por lo general suelen ser de movimientos de corrección. También características importantes a tener en cuenta es la pérdida de impulso que tenemos en esta zona. Fíjense que tenemos un movimiento de divergencia al movimiento cortoplacista, alcista. Así que podremos empezar también un proceso de corrección en caso de que hoy el Dow Jones o en la semana que viene llegue a perder la media móvil de 21, es decir que la zona de los 35.051.09. Por otro lado también tenemos China, digamos teniendo un movimiento bastante importante a la baja. Fíjense en una corrección con una vela bastante importante de 2,62%, perdiendo todo lo que había recuperado, este movimiento de impulso que había recuperado en esta zona, llegando a zonas de resistencia de 13.451.06 y en este caso en un proceso de corrección bastante importante. Fíjense que los niveles de retroceso actualmente en China son, vamos a mostrarlo, es entre 0,5 y 0,6 de Fibonacci. Habría que esperar que haga piso en esta zona para empezar a ver algunas opciones de movimientos interesantes para entrar en el sector chino. Así que bueno, un sector chino que ya no hace mucho rompió esta zona bajista, que es esta que tenemos acá, rompiendo la zona de resistencia de 12.812 y en este caso queriendo meter un pullback, así que bueno, muy atento a estas zonas de 12.812 y también zonas de aproximadamente, vamos a ver, 12.716.3. Básicamente esas dos zonas para tener presente. Por el momento China con movimiento hacia la baja, ya está dando venta en corto plazo. Podemos ver también que tenemos un DMI positivo que ya empezó a ceder y ya está empezando a tener movimiento de direccional negativo, básicamente el aval a este movimiento de corrección que estamos teniendo. Y por otro lado también fíjense que si vamos a semana, podemos observar que en semana venimos dentro de todo con unos retrocesos de Fibonacci bastante buenos. Fíjense que si tomamos de acá a acá, vamos a ver que justamente el pivot que está haciendo en esta zona es básicamente entre 0,5 y 0,6 de Fibonacci. Así que bueno, estamos en términos mediano placistas, estamos bastante interesantes los movimientos y que podrían llegar a ser bastante bueno de cara al futuro, porque en esta zona podríamos tener el inicio o el comienzo de una onda 3. Fíjense que acá tenemos una onda 1, retroceso de onda 2 y faltaría el impulso de la onda 3. Es decir, acá tenemos onda 1, vamos a poner onda 1, tenemos el retroceso de onda 2 entre 0,5 y 0,6 y acá podemos tener el inicio y el comienzo de una onda 3. Las ondas 3 siempre son un poquito más largas, así que bueno, bastante bien la proyección que podría haber en China en caso de que retroceda. ¿Cuáles son los signos que tenemos que tener en cuenta en el índice de China? Primero principal, el pivot en la zona de 12.812, ¿no? Sería aproximadamente 12.812 el pivot en esta zona. Si se concreta bien este pivot y luego se supera los 13.451, tenemos una onda 3 un poquito más extensiva en el tiempo, lo cual sería muy aprovechado para sacar unos buenos rendimientos si en este caso hacemos posiciones en acciones chinas. Pero en este momento está en un proceso de corrección de corto plazo, así que bueno, muy atento para los inversores del sector China. En este caso, por ejemplo, hacemos mención a acciones como en el caso de NIO, el caso de Alibaba. Fíjense que Alibaba había ganado bastante después de la presentación del informe, un informe bastante bueno de 2.395.
contra la estimación de 2.012, una diferencia entre lo informado y lo proyectado de 19.04%, en este caso ingresos de 32.281 billones contra la estimación de 30.984 billones, una diferencia de 4.19%. Superando media móvil de 21 con un nivel de volumen de compra bastante bueno, se proyecta bastante bien Alibaba, pero en este momento está retrocediendo. ¿Por qué está retrocediendo Alibaba? Bueno, porque el índice referente de China está retrocediendo. Entonces, bueno, más allá de eso, más allá de los buenos resultados que ha tenido Alibaba y la buena proyección, hay que esperar que se empiece a consolidar la caída del índice de China para en este caso empezar a proyectar también en Alibaba. Actualmente, para que se den una idea, Alibaba actualmente tiene condición de compra, es decir, tiene condición de compra de RSI y tiene movimiento direccional positivo, pero no nos quedemos tanto con el RSI, quedémonos con el movimiento direccional, el cual sigue avalando este movimiento al alza que estamos teniendo. Así que por el momento, en este caso, en Alibaba estamos bastante bien, pero podemos empezar a entrar en un proceso de corrección también, o continuar con el proceso de corrección, porque viene englobado con todas las acciones chinas dentro del mismo índice, y eso está haciendo que el mismo Alibaba también empiece a retroceder. Así que bueno, o se mantenga en este caso lateral hasta que puedan resolver los movimientos del principal índice, ¿no? El China 50. Otra de las acciones chinas, que en este caso siempre seguimos en el canal, es la acción de NIO. NIO, que ya venía con está en un proceso de corrección bastante importante. Hoy está metiendo una vela de 3.32% de retroceso. Así que bueno, muy atento a la gente de NIO, porque en este caso se podría apoyar en la media móvil de 21. En caso de perder la media móvil de 21, ya las posiciones se deberían sacar. Las de corto plazo, repito, en este caso fíjense que acá tenemos una pérdida de impulso bastante importante en NIO. Acá fíjense, tenemos una pérdida de impulso bastante importante. Ya si perdemos la zona del soporte de 13,07, ya sería un movimiento bastante importante ya para ir sacando las posiciones. Y fíjense que el término de precio viene con un retroceso de aproximadamente 16%. Se alcanzó máximos en este caso de $15.52, lo cual fue la zona donde se sobrecompró. Y luego empezó a decaer el volumen. Así que podríamos también entrar en una fase de corrección. También sería bastante importante que NIO empiece con esa fase de corrección. China 50 acompaña este movimiento, digamos, de retroceso. Así que bueno, podríamos estar enfrente de un proceso de corrección en casi todo el sector China, y ahí nos podría dar una apertura para poder tomar más posiciones de NIO, los que son más mediano y largo plazista, y para los que son cortoplacistas poder hacer sus aperturas en NIO en 11.28 aproximadamente, zona de soporte, para tener en cuenta. Fíjense que si lo tenemos presente, en retroceso Fibonacci sería en la zona de 11,28, aproximadamente sería entre 0,5 y 0,618 Fibonacci, lo cual sería retrocesos ideales donde el precio suele pivotear, ¿no? Así que bueno, esperemos cuando llegue ahí, veremos cómo se está comportando los movimientos de precio. Acá también tiene otro soporte en la zona de 10.62. Así que bueno, iremos ahí mencionando, pero digamos que NIO está en proceso de corrección, acompañado de todo el índice de China en corrección. Otra de las acciones chinas que acompaña también estos movimientos de corrección es JD.com. JD.com, que hoy está retrocediendo 3.38%. Fíjense que ya perdiendo media móvil de 21, digamos, todavía le queda la media móvil de 60. Tenía señal débil de compra de RSI, lo más probable que hoy tenga señal débil de venta. Y el movimiento direccional, fíjense que en esta zona empieza a haber un poco de indecisión, básicamente. Entonces, bueno, mucho cuidado también, proceso de corrección en JD.com. Acompañando también al índice de China, como ya lo hemos dicho anteriormente, el Li Auto por su lado también. Fíjense que en términos generales, Li Auto también está retrocediendo 3,10%, 41.52, perdiendo ya mucho impulso. Fíjense que en esta zona ahí estaba en su máximo y ahora básicamente perdiendo bastante impulso, pero no ha perdido la media móvil de 21, lo cual es positivo, y tampoco el soporte de 42.21, y tenemos uno más abajo en 37.38. Acá tenemos una resistencia, vamos a marcar la resistencia para tenerla digamos, ahí la tenemos para seguimiento, ¿no? Por el momento tiene recuperada media móvil de 21, de 60 hasta el momento, así que viene bastante bien la acción de Li Auto, una de las acciones que en este caso en sentido mediano plazista viene con unos buenos rendimientos. Para que se den una idea, viene con un rendimiento en el año de 96.92%, en los últimos 3 meses 47.50%. En los últimos 6 meses 79.36, así que es una acción que viene muy bien, pero que en este caso necesita retroceder y necesita también darnos algunas opciones para poder entrar. Tenemos soporte
soportes para que tengan en cuenta: 37.38, 34.52 y 31.26. Luego, bueno, tenemos más abajo, pero no entrarían tanto en el análisis porque en este caso ya teniendo 37.38 y 34.52 son bastante aceptables los movimientos, por lo menos de retroceso saludable para Li Auto, que presentó informe trimestral también, para ser redundante, 0.357 de beneficio por acción contra la estimación de 0.243, una diferencia de 46.79%, unos números bastante buenos para la acción de Li Auto, y también niveles de ingreso de 3.95 billones contra la estimación de 3.716 billones, bastante bien. 6.29% de diferencia, así que bueno, bien recibido en algunos momentos, pero en este caso sí que está muy alta. Li Auto está muy alto, así que necesita sí o sí un proceso de corrección. Por eso también el nivel de volumen de venta que se estuvo comercializando entre ayer y antes de ayer, y también un gap bajista que se ve reflejado en esta zona. Así que bueno, necesita retroceder Li Auto para que nos dé algunos márgenes por lo menos de entrada. Pasando un poquito a lo que sería sector tecnológico Nasdaq, que es el que le interesa a muchísimos. La primera tenemos Apple. En este caso Apple básicamente sigue estancado en la zona de 177.92, 177.97, cerca del soporte de 177.62 y 176.50, llegando a su zona más baja. Todavía no está totalmente sobrevendido, perdón. Todavía no está sobrevendido, fíjense que está en la zona inferior. Sí que ha perdido mucho impulso y en este caso sí que ha tenido condición de venta. Volúmenes muy fuertes de venta también para tener en cuenta. Y fíjense que tenemos pérdida de 2 medias móviles. Así que estamos en un proceso de corrección. El proceso de corrección de Apple está haciendo también retroceder al S&P 500, al Nasdaq. Así que bueno, es una acción bastante importante. Y actualmente tenemos DMI negativo. Hasta el momento está haciendo piso, lo cual es positivo. Lo que más llama la atención es que está haciendo piso justamente en el soporte que marcamos en 177.62 y 172.50, sería toda esta zona. Veremos si esto es totalmente, digamos, se concreta, o en el caso, por lo que yo estoy viendo y cómo se está retrocediendo el S&P 500 y cómo está retrocediendo el Nasdaq y la sensación de proceso de corrección que están teniendo muchas de las acciones tecnológicas, lo más probable es que quiera perforar el soporte. Así que bueno, hasta que no mantengamos piso, hasta que no hagamos un piso más fuerte en esta zona, y podemos ver algunos signos, por ejemplo en RSI podemos llegar a ver un signo de divergencia al movimiento bajista, y tenemos un movimiento en este caso de DMI negativo, y hasta que no veamos un volumen y una vela envolvente verde, en este caso una vela envolvente verde sería en este caso algo así, para que nos demos una idea. Vamos a mostrar un poquito ahí. Hasta que no veamos una vela envolvente de este tamaño, así que envuelva la otra vela, y que en este caso empiece a haber algún signo por lo menos de impulso, alguna vela roja así, una vela verde, ¿no? Un intercambio de velas verdes así. No vamos a tener en este caso movimientos de pivot, ¿no? Hay que esperar por lo menos una vela envolvente y que puedan superar los 181.89 en principio para tener un análisis más concreto de esa zona. Así que bueno, hasta que no tengamos eso, no hacemos nada todavía en Apple, la miramos un poquito, pero algunos quizás quieran empezar a entrar de a poquito, ir promediando. Bueno, sí, se puede, porque es una acción que tiene mucha proyección de cara al futuro, pero que en este momento está en una fase de corrección. Algunos ya estarán aprovechando esas entradas, pero bueno, a mí me gustaría que haga un poco más de piso y que haya más identificación de movimientos envolventes. Así que bueno, entre otras acciones también podemos destacar las acciones de Tesla, que han estado retrocediendo, que hemos hecho un video en este caso de Tesla. Movimiento de retroceso, todavía sigue en fase de corrección. Fíjense que todavía tenemos RSI negativo, venta y DMI negativo. Fíjense que todavía estamos en proceso de corrección. Pérdida de media móvil de 21, se apoya sobre la de 60, lo cual es un signo bastante positivo. Y tenemos soporte en 240.20. ¿Puede llegar a ser roto este soporte? Bueno, todo va a depender también de los movimientos del índice de referencia, que en este caso es Nasdaq, para que se den una idea. Vamos a ver, hoy empieza negativo, tiene volumen alto, pérdida de media móvil de 21, se apoya sobre la de 60 hasta el momento, llega a perder esa, sigue el proceso de corrección hasta los 213.04 y actualmente hay probabilidades que eso suceda, pero bueno, por el momento tenemos RSI venta. En términos mediano-placistas podemos observar que en términos mediano-placistas todavía seguimos alcista. La tendencia sigue siendo muy buena, proceso de corrección que se ve en esa zona, y que actualmente tenemos DMI positivo y movimiento direccional positivo. Movimiento direccional positivo y RSI que nos marca todavía
compra. Así que bueno, en mediano plazo estamos bastante bien, lo cual podría aprovechar este retroceso para que los medianoplacistas puedan reforzar carteras, puedan reforzar posiciones. Y fíjense que tenemos un cruce alcista de media móvil de 21 y de 60 en mediano plazo. Así que bueno, tenemos un movimiento todavía bastante bueno para Tesla para lo que queda del año. Así que bueno, aprovechamos este retroceso de corto plazo para entrar, para los que quieren entrar, y reforzar posiciones para los que van a mediano plazo y largo plazo. Así que bueno, también tenemos otras acciones, digamos, interesantes, como es el caso de Meta. Meta, que actualmente sigue en un sendero bastante bueno. Fíjense que sigue en un sendero bastante bueno, digamos, de tendencia alcista. Ha perdido un poco de volumen. Sí, ha perdido bastante volumen, digamos, en cierta medida. Acá lo podemos ver, vamos a verlo más de cerca. Ha perdido bastante volumen. Fíjense que ha perdido bastante volumen, ha sido decreciente. Y por otro lado, también hay que tener en cuenta que ha perdido mucho impulso desde el RSI. Fíjense que acá estaban zonas muy altas. En esta zona tenían zonas muy altas y de impulso bastante fuerte. Y fíjense que acá ya vemos algunos movimientos de divergencia al movimiento alcista, que es este que tenemos acá. Fíjense que acá perdió bastante impulso. Es decir, que este movimiento que tenemos acá es un movimiento de divergencia al movimiento alcista, lo cual podría también llevar a que entre en proceso de corrección Meta. Ha perdido una media móvil de 21, sí, ha perdido una media móvil, hoy está retrocediendo. Hoy podría, si termina negativo y termina perforando los 294, lo cual lo veo bastante difícil, me parece que lo va a hacer en la semana que viene. Podríamos llegar atrás en un proceso de corrección bastante interesante en Meta, lo cual sería bastante necesario que tuviera un proceso de corrección. Fíjense en todo lo que ha subido. En lo que va del año, Meta va subiendo un 148.93%, en los últimos 3 meses un 29.15%. Así que en términos generales necesita un retroceso, si no se empezaría a formar esa burbuja, la cual no muchos queremos ver, porque después cuando termina rompiendo con mucha fuerza y quedan muchos atrapados dentro de esa burbuja. Así que bueno, tengan mucho cuidado. En términos semanales viene muy bien, como lo ven, viene con un sentimiento de sobrecompra, así que bueno, necesitaría ese retroceso, movimiento direccional positivo, recuperación de media móvil de 21, de 60, está en un proceso de impulso bastante importante, así que bueno, necesitaríamos ver corrección en Meta, no solamente para poder entrar, sino también porque lo necesita la acción, porque lo necesita. Así que bueno, viene bien digamos en corto plazo con mucha pérdida de impulso, y en mediano plazo viene todavía bien todavía. Así que bueno, venimos bien en Meta. Lo que sí, ya perdió una media móvil de 21 y perdió mucho impulso, pero en corto plazo. Así que bueno, muy atento, porque si Nasdaq y en este caso S&P 500 retrocede, Meta retrocede. Otra de las acciones para ir mirando, acá tenemos Google que en este caso hoy comienza 0,07% positivo, empezando a recuperar. Google había caído bastante, hizo un proceso de corrección en esta zona, digamos que se estaba comportando bastante bajista en esta zona, corrección, pivoteó en la zona de 116.09, soporte, y hasta el momento tiene condición de compra. Pero en este caso acá empieza a haber un poco de pérdida de impulso. Fíjense que perdió el impulso. Y en este caso el movimiento direccional sigue siendo positivo. Por el momento venimos bien. En corto plazo venimos con condición de compra y movimiento direccional positivo. Sigue estando bien. Pero en esta parte podemos llegar a ver que podríamos estar enfrente de un proceso de toma de ganancia. Lo cual, si perforamos los 127.60 a la baja, podemos entrar en fase de corrección. Habría que ver si pierde la de 21 y la de 60. Por el momento viene bien. Por el momento viene alcista en corto plazo, alcista en mediano plazo y con ganas de querer romper los 133.26. Pero si pierde los 127.60, ya empezaríamos un proceso de corrección en la acción de Meta. Hasta el momento, ganada media móvil de 21, ganada media móvil de 60, tendencia alcista, y hasta el momento un buen resultado que en este caso hizo un gap alcista. Así que bueno, viene bastante bien. Google es una de las poquitas acciones que mantiene su condición de compra dentro del sector del Nasdaq, dentro del sector de S&P 500. Así que bueno, por el momento venimos bien. Hay que ver que no pierda los 126.60. Si en este caso está por encima, venimos bien. ¿Necesita corrección? Sí, necesita corrección, una buena corrección necesita, pero bueno, por el momento no hay señales. Así que bueno, esto es todo lo que vendría a ser en cuanto a actualizaciones, algunas actualizaciones. Datos importantes que tenemos que mencionar es el IPC que se fue dando ayer. Acá lo tenemos, no lo tenemos, pero bueno, vamos a hacer un sondeo rápido de lo que fue ayer. Los datos de IPC, en este caso que tenemos IPC, vamos a ver calendario económico el día de ayer. Vamos a
hoy tenemos otra cosa, tenemos PPI para hoy, pero ayer se estuvieron dando los IPC. Fíjense que acá tenemos IPC interanual de 3.2, se esperaba 3.3, la anterior fue de 3.0, un incremento suave de inflación, un movimiento suave pero que preocupa. 4.7 la subyacente, bajó de los 4.8 y del anterior 4.8. Así que bueno, por lo menos el subyacente es un dato positivo, digamos que un estancamiento, digamos, del subyacente bastante importante. Y por otro lado tenemos un IPC propiamente dicho que aumentó solamente 0,2%, lo cual también es positivo. Pero ¿qué pasa? Hay que estar muy atentos, gente, porque el precio del crudo está subiendo. Así que bueno, peticiones de desempleo, un mercado laboral bastante débil, un mercado laboral que ya está empezando a ver bastante débil. Se esperaban 230 en este caso peticiones de desempleo, solamente digamos, se dieron 248, se dieron por encima de las 230.000 puestos de trabajo que se estaban digamos, proyectando, contra los 227.000 que son del mes anterior, así que bueno, perdón, de la semana anterior. Así que en este caso estamos bastante con un mercado laboral bastante ajustado y con unos datos de inflación que, si bien son un poco suave, digamos que da la sensación de que la economía de Estados Unidos está entrando en un proceso más profundo, ¿no? de una economía en recesión. Básicamente esto para tener en cuenta. Para el día de hoy tenemos algunos datos, digamos, importantes. Tenemos el IPP, en este caso subyacente, el PPI mensual, las expectativas de inflación de Michigan, de la Universidad de Michigan, expectativa del consumidor de Michigan, sentimiento de consumidor, expectativa de inflación de Michigan de agosto, informe del WASDE, recuento de plataformas de Baker Hughes, recuento total de plataformas de Baker Hughes y todas las posiciones netas especulativas que van a estar, en este caso, el día de hoy. Así que bueno, eso es lo que tenemos para el día de hoy. En este caso, un mercado que posiblemente quiera entrar en un proceso de corrección. S&P 500, Nasdaq. En este caso vemos que China también está en un proceso de corrección. Ya vimos lo que vemos proyectado para todas las acciones. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Si es así, déjenle me gusta. Suscríbanse para estar atentos a más videos. Recuerden que tengo redes sociales. Tengo Instagram para los que me quieran seguir en la descripción del video. Y también tengo lo que vendría a ser la página de Patreon, también está en la descripción del video, que por una suscripción de $3 y $5 pueden tener acceso exclusivo al chat directo conmigo, a través de Discord, blog, actualidades y noticias. Y también tengo disponible en el nivel 2 de Patreon, en el nivel de $5, un curso de análisis técnico. Así que el que esté interesado y quiera saber más, me lo pueden hacer saber en Instagram, me pueden mandar un mensaje consultando, o directamente está ahí digamos, la opción para poder ser miembro de la página de Patreon, y también pueden ser miembro de la página de YouTube, donde también subo contenido exclusivo y también tengo el curso de análisis técnico. Así que bueno, nos estamos viendo en un próximo video, les mando un saludo a todos, abrazo.